La estabilidad laboral reforzada, hoy llamada estabilidad ocupacional reforzada, es un mecanismo que se ha implementado bajo el objetivo de ofrecer protección laboral a aquellas personas que tienen una condición especial, la cual puede generar tendencia a la vulnerabilización de los derechos de ellas en sus espacios de trabajo. Características. El derecho a la estabilidad ocupacional reforzada consiste en, primero, el derecho a conservar el empleo; segundo, a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; 3. A permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una casual objetiva que conlleve la desvinculación de los mismos. Cuarto, a que la autoridad laboral competente autorice el despido con la previa verificación de la estructuración de la casual objetiva no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador, que se aduce para dar por terminado el contrato laboral, pena que, de no establecerse, el despido sea declarado ineficaz. ¿Cómo se protege? En condiciones normales, un trabajador puede ser despedido de su trabajo con o sin justa causa, pues en la facultad que tiene el empleador como parte de un contrato que es bilateral y consensual. Sin embargo, la ley ha desarrollado la figura jurídica de la protección laboral reforzada, que busca proteger a los trabajadores con limitaciones que los colocan en debilidad manifiesta frente al empleador, impidiendo que éste pueda despedirlos sin justa y objetiva causa, y en algunos casos sin la previa autorización de la autoridad competente. En general, la estabilidad laboral protege al trabajador de ser discriminado por una condición física o de salud que lo coloque en lo que la Corte llama debilidad manifiesta. ¿Cuándo procede? La protección especial procede cuando se pretende el despido del trabajador sin que exista una justa causa, es decir, lo que busca esta figura es impedir que un empleado sea despedido por condiciones que no tienen que ver con su desempeño en el trabajo. Trabajadores beneficiados con la estabilidad laboral reforzada. La ley ha señalado los casos en que un trabajador goza de estabilidad laboral reforzada, y entre ellos tenemos los siguientes fueros. Primero, fuero de salud. Se encuentra contenido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y ha sido desarrollado por sentencias de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Según esta protección, un trabajador no puede ser despedido o su contrato terminado con base en sus condiciones de salud. Así, para terminar un contrato de trabajo con un empleado protegido por este fuero, se requerirá la autorización del Ministerio de Trabajo. En caso de que se proceda con la desvinculación sin dicho aval, se le impondrá una sanción al empleador de 180 días de salario a favor del empleado. Podrá ser condenado al pago de la indemnización de ley sin despido sin justa causa y además se verá obligado a reintegrar al trabajador, pagando las acreencias laborales que se habrían causado desde el momento de la terminación del contrato hasta que se realice el reintegro. Segundo, fuero de maternidad. El artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo indica que una trabajadora no podrá ser despedida durante el tiempo de la gestación ni durante la lactancia, salvo a que exista autorización del Ministerio de Trabajo para el efecto. El término de la protección se cuenta desde que la empleada queda embarazada sin importar si ella o su empleador conocieran de su estado de gravidez y hasta de los 6 meses posteriores al parto, esto es durante todo el periodo de lactancia. Y en caso de terminación de contrato sin autorización del ministerio, se podrá ordenar la sanción hasta los 60 días de salarios más el valor de las indemnizaciones de ley y el reintegro laboral. Esta prohibición de despido también se ha extendido para madres en contrato de aprendizaje, en sentencia de la tutela T-174 de 2011 de la Corte Constitucional. Tercero, fuero de la pareja de mujer embarazada o en periodo de lactancia. Por medio de la sentencia C-005 de 2017, la Corte Constitucional amplió la prohibición de despido del trabajador que tenga la condición de cónyuge, compañero o pareja de la mujer en periodo de embarazo o lactancia. Sin embargo, esta protección, según lo establece la parte considerativa de dicha sentencia, aplica siempre y cuando la madre o la mujer en gestación sea beneficiaria del trabajador al sistema de seguridad social. Cuarto, fuero sindical. La conformidad de los artículos 405 y los siguientes del CST
Es prohibido despedir y desmejorar las condiciones de trabajo o trasladar a un trabajador que goce de esta protección sin autorización del juez de trabajo, y esto aplica a favor de los fundadores de un sindicato desde la constitución de la organización sindical hasta los 2 meses después de la inscripción del sindicato y sus miembros en el registro sindical. Todo lo anterior sin superar los 6 meses contados desde la constitución del sindicato. También protege a los miembros de la junta directiva y subdirectivas del sindicato, federación o confederación sindical, sin que sean más de 5 principales y 5 suplentes. Asimismo, también ampara a los miembros de los comités seccionales de los sindicatos, en este caso, solo para un principal y un suplente. La protección rige durante todo el término de la duración del cargo hasta los 6 meses más posteriores al mismo. Además, aplica para 2 miembros de la comisión de reclamos del sindicato durante el mismo término fijado para los miembros de la junta directiva y finalmente, según el artículo 25 del decreto 2351 de 1965, es importante tener en cuenta la protección denominada. Quinto, fuero circunstancial. Este fuero consiste en la prohibición de despedir sin justa causa a los empleados de la compañía beneficiarios de una posible convención colectiva desde la presentación del pliego de peticiones y hasta que finalice el conflicto colectivo. Sexto, fuero de empleado próximo a pensionarse. En principio, esta protección había sido establecida legalmente para los empleados de entidades estatales en proceso de reconstrucción, a quienes les hicieran falta 3 años o menos para cumplir los requisitos para adquirir la pensión. Posteriormente, a través de fallos de tutela, esta protección se amplió para servidores públicos en general que sean despedidos y que por esta razón padezcan una vulneración a sus derechos fundamentales. En conclusión, este fuero para empleados del sector privado no se encuentra consagrado en ninguna disposición legal, pero los jueces de tutela podrían ordenar el reintegro laboral siempre y cuando se pongan en riesgo los derechos fundamentales del trabajador prepensionado que haya sido despedido o su contrato terminado dentro de los 3 años antes de cumplir los requisitos para pensionarse. Séptimo, fuero de acoso laboral. Consagrado en el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, consiste en un amparo a favor de la víctima del acoso laboral una vez interponga una queja, petición o denuncia del acoso laboral o para quienes sirvan de testigos en procesos de acoso laboral. Lo anterior, siempre y cuando se verifique la ocurrencia de los hechos. Así, cuando la presunta víctima presenta una queja fundamentada, informando que está padeciendo una conducta de acoso laboral, no podrá ser terminado su contrato unilateralmente. Reitero, todo lo dicho siempre y cuando esté debidamente soportada la queja con hechos y pruebas y sea configurativa de una verdadera conducta de acoso laboral, según los parámetros establecidos en la Ley 1010 de 2006. Esta protección transcurre desde la interposición de la queja y hasta 6 meses después. Los anteriores son en términos generales condiciones y definiciones de los fueros de estabilidad reforzadas existentes en la legislación laboral y aplicables a empleados del sector privado. Por consiguiente, si se es empleador, es indispensable verificar que un trabajador a desvincular no se encuentre en una de estas condiciones, toda vez que podría encontrarse ante el riesgo jurídico de ser sancionado y ordenado a reintegrar a la persona al cargo que venía desempeñando. Esta protección, según sentencias de la Sala de Casación Laboral, por ejemplo, sentencia del 15 de julio de 2008, radicado 32.532, magistrado potente, Elsie Pilar Cuello, aplica para personas que tengan una pérdida de capacidad laboral del mínimo del 15% en adelante. Por su parte, según los pronunciamientos de la Corte Constitucional, este amparo aplica para las personas que tengan una afectación a su salud que les impida llevar a cabo su trabajo en condiciones normales y que por ende, al ser desvinculadas, se encuentren en un estado de indefensión y vulnerabilidad de sus derechos fundamentales. Asimismo, según la sentencia SU 049 de 2017 de la Corte Constitucional, este fuero de protección protege a contratistas. Igualmente, es muy importante tener presente las sentencias SU 070 y SU 071 del 2013 de la Corte Constitucional, debido a que en ellas se establece específicamente cómo emana la protección laboral dependiendo del conocimiento o no del estado de embarazo y el momento de la culminación del contrato en relación con el periodo de gestación o posterior parto. Posteriormente, a través de la sentencia T-357 de 2016, la Corte Constitucional otorgó el amparo a un trabajador oficial del Banco Agrario. Sin embargo, dentro del análisis del caso, señaló que el fuero tiene aplicación para empleados del sector privado que,
al ser despedidos, se encuentran en condición de vulnerabilidad a sus derechos fundamentales y cuenten con menos de 3 años para adquirir el derecho a pensionarse. Por último, en la sentencia T-638 de 2016, la Corte Constitucional estudió el caso de un trabajador del sector privado que había sido desvinculado a través del despido sin justa causa, pero a quien le hacía falta menos de 3 años para pensionarse. En este caso, la Corte revocó sentencia de segunda instancia donde se había denegado el amparo al accionante, manifestando que el sujeto revestía de una especial protección constitucional de sus derechos al tener una edad avanzada, encontrarse a menos de 3 años de pensionarse y al ver vulnerados sus derechos fundamentales con el despido debido a que afectó gravemente su ingreso y el de su esposa, quien dependía de él. De esta forma, terminamos esta exposición y agradecemos por su atención. Gracias.